Hola niñas, bienvenidos a la sesión 7 de lenguaje del Aprendo en Línea. El objetivo del día de hoy es conocer la noticia y las preguntas que responde. ¿Qué materiales vamos a ocupar durante esta clase? Vamos a ocupar el texto de lenguaje en las páginas 28 y 29. Niñas, vamos a trabajar un pequeño mapa conceptual. Recuerda que los mapas conceptuales son importantes porque te permiten ordenar tus ideas y tu pensamiento e ir comprendiendo cómo vas aprendiendo. Miren, yo les preparé algo. Preparé este mapa conceptual. Entonces, como bien ustedes deben recordar, hoy día vamos a trabajar la noticia. Entonces, la noticia es un tipo de texto informativo. Y acá voy a colocar este cartel. Entonces, si tú lees el mapa conceptual, dice la noticia es un tipo de texto informativo. ¿Por qué es informativo? Porque nos informa, pero la característica principal que tiene es que nos informa sobre un suceso que fue o ha sido realidad. Las noticias deben ser reales para que cumplan su función de informar. Y para informar, las noticias responden a 5 preguntas muy importantes. La primera pregunta que responde una noticia siempre, pero siempre es el ¿qué ocurrió o qué pasó? Entonces las vamos a pegar por acá, vamos a ir pegando estas preguntas para que las vayas recordando. Luego, la segunda pregunta, que también es súper importante que tú identifiques mientras lees una noticia, es ¿a quiénes le ocurrió esta noticia? ¿A quiénes le sucedió? La tercera pregunta es el cuándo ocurrió. El cuándo ocurrió lo podemos encontrar a veces en las noticias que están en los diarios. Al inicio está la fecha, pero también lo podemos encontrar durante el texto. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo sucedió? La cuarta pregunta que responde las noticias es ¿dónde ocurrió? También durante la lectura de una noticia tú puedes encontrar el dónde ocurrió esta noticia. Y finalmente, la quinta pregunta, pero no menos importante, que responde una noticia es el cómo ocurrió. Y lo vamos a pegar por aquí. Entonces, ahora ya tenemos nuestro mapa conceptual y vamos a recordar que la noticia es un texto informativo que responde a estas 5 preguntas. Y ahora a continuación te voy a invitar a hacer las actividades del texto en donde vamos a trabajar noticias. Ahora, niños, en esta actividad vamos a comenzar recordando alguna noticia que te haya llamado mucho la atención. Ojalá alguna noticia que haya pasado durante este último tiempo. Entonces tienes que leer la pregunta número 1, que dice ¿qué hecho informaba la noticia que recordaste? Y tienes que redactar el hecho que informaba esta noticia. Luego, en la pregunta número 2, te preguntan ¿en qué medio conociste la noticia? Y te presentan acá diferentes medios en donde nosotros habitualmente encontramos noticias, televisión, diario, la radio o internet. Y luego está la pregunta número 3, que dice, ¿has escuchado, visto o leído noticias de otros países? Si es así, cuéntale a tu curso. Como no le puedes contar a tu curso, sería importante que en esta pregunta lo comentaras y lo conversaras con tu papá, con tu mamá o con algún adulto que esté contigo y que conversen qué noticias han escuchado que venga de otros países. Luego vamos a pasar a la siguiente página y dice, antes de leer, ubico los lugares donde ocurran las noticias. Entonces, esta actividad es importante porque te permite contextualizar que las noticias ocurren en diferentes lugares del mundo y te presentan un planisferio en donde vas a tener que ubicar algunos países. Y el objetivo de esto es que sepas dónde ocurren las noticias y dónde está la ubicación geográfica de los lugares que vas a conocer más adelante, ¿cierto? Y luego vamos a avanzar y al final de esta página dice, ¿por qué crees que es importante conocer lo que ocurre en otros lugares del mundo? Escribe 2 razones. En esta pregunta debes fundamentar mediante 2 razones el por qué es importante conocer las noticias que ocurren en el resto del mundo. Recuerda siempre que cuando comienzas a escribir debes hacerlo con rojo, marcando la mayúscula. Al haber hecho las actividades de las páginas del libro, vamos a cerrar nuestra videoclase con nuestra autoevaluación del día de hoy. Entonces, la autoevaluación del día de hoy tiene relación con esta pregunta que es ¿por qué son importantes las noticias? Entonces es súper importante que en esta parte tú comiences a reflexionar por qué es tan importante conocer y leer noticias. ¿Qué nos permiten las noticias?
Entonces yo te voy a pedir que esta pregunta tú la anotes como siempre en tu cuaderno, la respondas y me la envíes con una fotito, más con las fotitos de las páginas del texto para yo poder corregir tu tarea y ayudarte en tu aprendizaje. Espero que estés muy bien, te mando un besito, nos vemos. Chao.